Hola, me llamo José Manuel Ortega y voy a ser instructor del curso de Machine Learning y Data Science en Python con Scikit-Learn y PySpark. Voy a ser el instructor de este curso y voy a comentar un poco cuál es el temario que vamos a tratar durante este curso. El primer tema va a ser Introducción a la Ciencia de Datos y Machine Learning. Estos serán los principales puntos que voy a tratar. Voy a dar una definición, un par de definiciones, tanto de ciencia de datos como Machine Learning, para introducir un poco el contexto del curso. Voy a hacer una introducción al aprendizaje automático, comentando un poco los tipos que hay de aprendizaje automático. Posteriormente me centraré en aprendizaje supervisado y no supervisado, comentando un poco las diferencias que hay entre los dos tipos. Luego comentaré el problema del sobreentrenamiento cuando tratamos de abordar un problema de Machine Learning, pues tenemos una serie de problemas que tenemos que abordar, entre los cuales está el problema del sobreentrenamiento de los datos. Y en este último tema veremos los principales pasos que tenemos para construir un modelo de Machine Learning. Este será el tema más teórico a modo introductorio. El segundo tema, este será un poco más práctico, donde comentaré las principales librerías que podemos encontrar en Python tanto para tratamiento como visualización de datos. Haré una introducción a las principales librerías como NumPy, SciPy y Pandas. Luego en este tema también veremos el entorno de desarrollo que vamos a utilizar. Va a estar compuesto principalmente de dos herramientas: Anaconda para instalar paquetes y Jupyter Notebook como principal herramienta para ejecutar scripts en Python. Luego en este tema también veremos los datasets de prueba que podemos encontrar. Haré una introducción a Pandas para ver en qué posibilidades ofrece esta librería, tanto para visualización como tratamiento de datos. Y luego al final de este tema pues veremos ejemplos prácticos con las librerías que hemos comentado anteriormente, NumPy, Pandas, y veremos librerías específicas de visualización de datos que son muy usadas dentro de Python. Y luego en último punto veremos otras librerías. Sin entrar en detalle, nombraré algunas librerías también interesantes dentro de Python que podemos encontrar para este tipo de temas. El tercer tema es un tema también, en este tema veremos Scikit-Learn como principal librería de Machine Learning que podemos encontrar en Python. Veremos una introducción en qué consiste en la instalación, los principales módulos que podemos encontrar, y luego está el librerío que proporciona una serie de algoritmos. Veremos una serie de algoritmos de Machine Learning, entre los cuales podemos destacar de regresión lineal, regresión logística, algoritmos relacionados con árboles de decisión, otros algoritmos más avanzados a nivel de clasificación, como el K-Networks como algoritmo de clasificación supervisada para vecinos más cercanos. Luego veremos a nivel dentro del aprendizaje no supervisado, veremos el algoritmo de clustering, y dentro del de clustering veremos el de K-Means como principal algoritmo de clustering, de agrupación de los datos. Veremos la implementación de este algoritmo en la librería Scikit-Learn. Y luego en este último tema veremos ejemplos de datasets de prueba. Cogeremos diferentes datasets de prueba. Por ejemplo, veremos los más conocidos, tal vez sean los el de Iris y el de Titanic dataset. Y sobre estos datasets ejecutaremos algunos de los algoritmos que hemos ido viendo en sesiones anteriores. El cuarto tema es un tema de introducción a temas de Big Data, Data Science con PySpark. Haremos una introducción primero a lo que es Apache Spark para introducir un poco el contexto, Spark para científico de datos, veremos la instalación
Y luego dentro de Apache Spark nos centraremos en PySpark como principal módulo de desarrollo dentro de Python. Veremos la consola interactiva, cómo ejecutar scripts, cómo realizar nuestro esqueleto de aplicación con PySpark. Y luego entraremos en detalle dentro de PySpark con datasets, cómo crear un RDD, lo que se llama un RDD que veremos, operaciones y transformaciones que se pueden realizar sobre este tipo de conjunto de datos. Posteriormente veremos conceptos relacionados con el tema de MapReduce en PySpark y ejemplos prácticos. Por ejemplo, veremos un contador de palabras y las palabras más frecuentes que se pueden obtener a partir de un fichero de texto. Veremos también la lectura a partir de ficheros CSV y JSON, que también se suele utilizar mucho en temas de Big Data. Luego también en este tema veremos conceptos un poco más avanzados. Por ejemplo, veremos Spark SQL y Data Frames. Esto permitirá a partir de un fichero de JSON o un CSV poder tratar esos datos como si fueran una tabla de base de datos y poder realizar consultas sobre esos datos. Luego, como últimos puntos de este tema, veremos MLI como principal módulo de Machine Learning en PySpark. Veremos ejemplos prácticos, por ejemplo, el algoritmo de K-means, de clustering y ejemplo de clasificación de span con esta librería. Y el último tema es un tema más orientado a ver en qué consisten los sistemas de recomendación. Veremos la definición del sistema de recomendación, los diferentes tipos que hay, y dentro de todos los tipos nos centraremos principalmente en dos. Por un lado veremos los filtros basados en contenido y por otro lado los filtros colaborativos. Y para cada uno de ellos veremos ejemplos prácticos y cuáles son los principales módulos y librerías que podemos encontrar en Python para desarrollar este tipo de sistemas. Y bueno, esto sería un poco el temario.